con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Con 43 y conversamos con la directora de presupuesto, Javiera Martínez, acá en el estudio de Tele 13 Radio. Directora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. ¿Está contenta? Estamos contentos. ¿Dos días antes del plazo? Sí, estamos 2 días antes del plazo. Se aprobó el presupuesto, eso es lo que estamos diciendo. Eso no quita que fue un periodo intenso de trabajo para el Ministerio de Hacienda, para la Dirección de Presupuesto, también ahí con la colaboración del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero estamos contentos porque se aprobó con varios acuerdos en distintas materias y yo también lo he visto en las otras tramitaciones que hemos tenido. Al final el presupuesto que sale del Congreso es un presupuesto mejor que el que ingresó. Creo que también que sea una ley que se discute con una tramitación especial en subcomisiones permite una mirada más específica de algunos temas y creo que va mejorando efectivamente en su tramitación. Hablemos de los parámetros generales, hablemos de cuánto finalmente aumenta el gasto o el presupuesto para el próximo año en función de la ley del año pasado y del gasto efectivo de este año, digamos. Sí, si nosotros la ley, el proyecto de ley que ingresó al Congreso tenía un aumento con respecto a la ley inicial del 2024, considerando los efectos del reajuste, de un 2,7%. Ahora, gracias al acuerdo marco que tuvimos en la primera parte de la tramitación de presupuesto, el crecimiento del gasto va a ser de alrededor de un 2%. Si uno mira... Porque se recortaron los famosos 620 millones en el acuerdo marco. Exacto. Esos 600 en el fondo se tienen que hacer esa rebaja de presupuesto durante los 10 primeros días a la entrada de vigencia de la ley. Ahora entonces va a ser un 2% ley con ley. Ley con ley. Pero este año recortamos el gasto. Claro, estamos en un proceso de ajuste fiscal, entonces... Dependiendo de la proyección final de ese ajuste, esto quedaría entre un 3 y un 3,3% aproximadamente si uno lo mira con el reajuste. Ya, y usted, la directora de presupuesto, está encargada de las cuentas. Es como, yo supongo que hay está atenta al debate que hay respecto de cuánto tiene que crecer el gasto en función de cuánto crece la economía del país, digamos. Y en la práctica lo que estamos haciendo es que crece el gasto más que lo que crece la economía y eso, dicen algunos, es insostenible en el mediano plazo, digamos. Lo que pasa es que desde ya los 2000, ¿cuánto crece el gasto? Y esa pregunta, ¿cómo se contesta técnicamente hablando? La contestamos gracias a la regla de balance estructural. La regla de balance estructural fija, lo que nos hace es, según las metas fiscales que tiene cada uno de los gobiernos, se calculan ingresos fiscales y en función de eso se determina cuánto tiene que crecer el gasto. Entonces nosotros, si teníamos una meta fiscal de menos 1,1 para el próximo año, se calculan los ingresos estructurales para el próximo año. A partir de los ingresos estructurales se calcula el nivel compatible de gasto con la meta y así es como llegamos a cuánto debe crecer el gasto. No se calcula en función del crecimiento económico, sino que se calcula en función de parámetros estructurales. Ya, es un cálculo procedimental, por decirlo así. Claro, le permite a los gobiernos, cualquiera sea el signo, tener más o menos claridad respecto de cuánto pueden disponer para llevar política adelante, para llevar adelante sus programas, digamos. La pregunta es más general, más conceptual, digamos. Tiene sentido, si a mí el sueldo me aumenta en 1 y yo mi gasto lo aumento en 2 todos los años, va a llegar un momento en que no me va a alcanzar, digamos. Claro, pero por eso también es importante entender cómo se calculan estos ingresos estructurales, porque efectivamente se calculan como se hace un ajuste en función de la diferencia con el crecimiento tendencial no minero y además también con el precio del cobre. Entonces esos son los dos parámetros que uno tiene que ir mirando para ir ajustando los ingresos estructurales y en ese sentido, por eso es importante no solamente revisar siempre lo que va sucediendo durante el año, sino que las tendencias de mediano plazo. Con todo, nosotros estamos mirando, monitoreando y hacemos eco de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo que efectivamente Chile necesita mayor crecimiento tendencial. Chile y las medidas que promuevan aquello, necesita también mayor eficiencia del gasto, las medidas también que promuevan aquello. Nosotros, por ejemplo, en este presupuesto hicimos una reasignación del gasto de más de $1.000 millones para poder construir el presupuesto 2025. O sea, miramos qué servicios podían tener quizás más eficiencia en su gasto operativo e hicimos esa rebaja dentro del presupuesto.
eso y también el Consejo Fiscal Autónomo también habla de mayores ingresos tributarios, y son de las tres cosas que en el fondo el gobierno ha hecho propuestas al respecto. Y el presupuesto 2025 tiene mayores ingresos tributarios, de cumplimiento tributario, del royalty minero. También estamos discutiendo medidas y proyectos de ley que creemos que van en el sentido correcto con respecto al crecimiento tendencial. Entonces, esas tres fuentes son cosas que este gobierno, esta administración está comprometida, y me imagino que las que sigan también van a estar Y comprometidas. permite establecer el gasto del próximo año y en el adelante. Ahora, hay una polémica porque hubo que recortar el presupuesto porque los ingresos no fueron tantos y en fin, hay una controversia respecto de cómo se están de cómo se están calculando esos ingresos. Si efectivamente los estamos calculando bien. En el presupuesto fue muy parte de la primera parte de la discusión del presupuesto, de la comisión mixta, que yo valoro harto esa conversación, porque creo que esas conversaciones más macro, antes de partir y discutir el aumento más detallado en cada uno de los ministerios, creo que es una buena conversación, fue una buena conversación con el Congreso. Y efectivamente lo que hemos visto ha habido un desvío, como esto, si uno es riguroso ya desde el 2019, ha habido cierto desvío con respecto, sobre todo a los ingresos tributarios en materia de renta, en materia de IVA, con respecto a las proyecciones. Ya, o sea, las proyecciones están más altas que lo que efectivamente entra. Ha ido hacia arriba y hacia abajo el efecto. Ya, o sea, no está preciso. O sea, claro. ¿es un problema de la herramienta o un problema de qué? Entonces, lo que nos obliga a mirar, y eso es como lo que se comprometió en el acuerdo marco, nosotros ya pedimos la asistencia técnica al FMI, es cómo estamos calculando tanto los ingresos de corto plazo, los de mediano plazo, cómo vamos integrando las proyecciones, los cambios tributarios que han sucedido. Nosotros tuvimos como cambios tributarios permanentes entre el 2019 y actualmente, y además también tuvimos cambios de beneficios tributarios transitorios, la depreciación instantánea, el ISFUT. Entonces, todos esos cambios tenemos que ir recalibrando esos modelos. Esos son también, uno cuando revisa qué está pasando afuera, también ve que Alemania también tuvo que hacer un proceso similar. Francia creo que también tuvo que hacer un proceso similar. O sea, ocurre en los países. Ahora, pero no parece, o sea, parece harto tener que recortar 1.500 millones, digamos, ¿no? O sea, igual es harta plata. O sea, pero el acuerdo marco para el próximo son 600 Sí, son 600, pero en este sí. año, en el gasto de este año, ¿cuánto son fue? Mil millones de dólares. Millones, sí, son, es harta plata. Son hartos recursos. O sea, digo, si está construyendo un puente, el puente le sale chueco, digamos. ¿Cómo? Un poquito, si uno se equivoca en eso, si se equivoca la proyección en eso, el puente sale mirando Claro, para otro y yo lado, creo digamos. que lo importante es justamente el trabajo que estamos haciendo, o sea, que vamos a empezar a hacer ahora con el Fondo Monetario, y para poder recalibrar y tener una institucionalidad más robusta al respecto. Cuando uno ve la institucionalidad del gasto que tiene el país, que permite cierta trazabilidad, transparencia del que está afuera del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho varios también avances en materia de financiamiento y de deuda. Entonces también se está teniendo más información de sobre eso, y también creo que vamos en la misma línea con los ingresos. Estamos con Javiera Martínez, directora de presupuesto. El ministro ayer, cuando ya se termina la tramitación, insiste en que va a ir al Tribunal Constitucional el gobierno por varias de las medidas. No dijo cuáles exactamente, probablemente para evitarse la polémica por el test de drogas, digamos, pero de fondo, más allá de lo del test de drogas, de fondo, lo que hay es la admisibilidad de enmiendas a la ley que la sala, particularmente la sala de la Cámara, impuso, porque fue capaz de imponer una mayoría, digamos. ¿Qué le parece a usted como directora de presupuesto ese mecanismo? A ver, yo tal como valoro la conversación más macro que se dio en la comisión mixta al inicio, creo que es compleja la conversación efectivamente de la infinita variedad de temas que tuvimos, que son quizás alejados de la ley de presupuesto y que se someten como imposición, no diría imposición porque son mayorías democráticas que se dan, pero claro, que se vote la admisibilidad de una norma que impone cambios tributarios en una ley de presupuesto. Obviamente es una materia compleja. O sea, constitucionalmente el Congreso no debería poder hacerlo, digamos. Claro, pero... Porque implica recursos fiscales, ¿no? O sea, efectivamente tiene iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Del Ejecutivo por ser materia tributaria o por
por ser hay otros temas de materia previsional, hubo otros como de poner o no funciones o atribuciones o habilidades, facultades distintas a los poderes autónomos. Entonces es difícil tener la conversación de presupuesto muchas veces con todos esos elementos porque uno va a discutir el presupuesto y no se puede transformar, como decía muy bien el ministro, en una ley ómnibus. Yo rescato dentro de las cosas que se aprobaron el artículo 50 del articulado, donde se mandata hacer una revisión de las glosas presupuestarias, que son la reglamentación que va acompañada a todos los números del presupuesto. Hoy ya tenemos miles de glosas presupuestarias con deberes de información, pero que van de temas muy generales, como de regulación del gasto, hasta muy específicos como cómo va a ser una licitación o temas que quizás no necesitan reglamentación legal, pero como se discuten en la ley de presupuesto, quedan como en glosas, pero no necesariamente son requerimientos legales, entonces estamos como sobre legislando muchas veces. Entonces yo creo que eso fue de la parte más compleja de la ley, porque también como Ministerio de Hacienda vamos a discutir el presupuesto, pero no entrar en discusiones muy de fondo sectoriales que necesitan reflexión, discusión, mesas técnicas y que no podamos resolver en 2 meses en la ley de presupuesto. Y eventualmente se intenta como hacer política pública. El asunto de la educación la discusión entera sobre educación fue eso. ¿Es un vicio del Congreso? No diría que un vicio. Yo creo que el Congreso debe ver la oportunidad acá, dado que uno recorre todo la administración central y cada uno llega con sus temas a ese recorrido de la administración central, pero creo que no es virtuoso para la discusión democrática que tengamos que en estos 2 meses hacernos cargo de toda la discusión sectorial. Yo creo que eso creo que fue algo más cansador que en otras ocasiones de la discusión de presupuesto, porque claro, desde el Ministerio de Hacienda tenemos una mirada como bien panorámica del sector público, pero efectivamente no podemos hacernos cargo de todas esas demandas, además también porque el ministro te lo explicaba muy bien ayer, que se genera cierta incerteza jurídica si la ley de presupuesto dura 1 año nomás. Entonces, como algo que puede ser como alguna reglamentación que vaya cambiando año a año, también es complejo. Entonces, por eso creo que habían varias voces así en el Congreso, por eso también aprobamos esta norma que nos va a permitir revisar qué es lo que tenemos, proponer en torno a lo que tenemos y ponernos algunos acuerdos marcos de lo que se discute propiamente en el presupuesto y lo que no se discute, porque eso pierde de vista, por ejemplo, un montón de cosas que tenía el presupuesto que afortunadamente parece que fueron bien recibidas por el Congreso, que eran los ejes o cómo formulamos el presupuesto en materia de seguridad pública, en materia de seguridad social y otros que pasaron quizás a segundo plano en la discusión más grande, digo. Porque una duda a propósito de cómo la contingencia contamina a veces o influye en la discusión presupuestaria. Se dio todo el problema de los gastos reservados a raíz del caso Monsalve. Los gastos reservados es harta plata, pero desde el punto de vista del presupuesto general es bien marginal, ¿no? ¿Cuánta plata es en gastos reservados? En el caso de la Subsecretaría del Interior, los gastos reservados son de 500 millones de pesos. Hay que pensar que el Ministerio del Interior tiene del orden de 1.500 millones 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de $500,000 más o menos. Más o menos. Entonces, claro, es bien marginal. Es bien marginal dentro del presupuesto en general, pero también ahí hicimos una modificación a la norma y creo que quedó también mejor reglamentado que lo que teníamos al inicio. Oye, y una última cosa que tiene que ver con el presupuesto, pero también tiene que ver con el aparato fiscal. Hay un paro de funcionarios hoy día. La dirección del presupuesto para hoy día, ¿no? ¿Los funcionarios? No que usted sepa, ya. No, Ya, pero hay un paro de funcionarios. Pero no creo. Hay un paro de funcionarios públicos hoy día porque están negociando el reajuste del sector público, pero también porque están indignados por la decisión de la Contraloría de judicializar todo el tema del paso de los funcionarios que están con contrato a plazo fijo, que deben pasar o han pasado regularmente a contratos indefinidos. Con confianza legítima. Por el asunto de la confianza legítima, que son contratos indefinidos donde pasan a ser inamovibles. Desde ese punto de vista, una pregunta doble. ¿Cuánto impacta desde el punto de vista presupuestario una decisión como esa? ¿Tiene impacto presupuestario primero? Y segundo, ¿qué le parece desde el punto de vista de la buena administración de los recursos fiscales una política de contratación de esa magnitud? Sí, hay que aclarar que la confianza legítima no es que
uno quede automáticamente con un contrato indefinido, sino que, porque la contrata igual se sigue renovando año a año, pero efectivamente bajo ese parámetro se cuenta con confianza legítima, entonces se da, independiente que hay mecanismos para desvincular, hay es más difícil aquello. Pero se hace más complejo, claro. Yo creo que acá en temas de empleo público, nosotros hemos también trabajado con la mesa del sector público en aquello, hay conversación, o sea, esto no puede discutirse en solitario, sino que hay que hablar de ingreso, de egreso, de movilidad interna, de movilidad no solamente vertical, sino que horizontal. A veces hay personas que les gustaría, por ejemplo, irse a otro servicio, y esto es muy complejo y nosotros debiésemos promover que eso suceda, temas de evaluación, temas de ausentismo. Entonces creo que toda esa conversación hay que darla en una mirada más amplia de empleo público. Ahora, para el tema del reajuste en particular, también nosotros tenemos varias mesas de continuidad con el sector público sobre teletrabajo, sobre seguridad funcionaria, y de eso ya mañana empiezan las negociaciones y esperamos ahí tener claridad de todos estos temas. Pero desde el punto de vista presupuestario no tiene un impacto mayor, digamos. ¿No hace una diferencia tan grande? En términos de recursos, ¿Sí? No hace una diferencia tan grande. Con Javiera Martínez, directora de presupuestos, esta mañana aquí en Mesa Central. Directora, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Y felicitaciones, porque yo sé que los 2 meses de discusión de presupuestos son las más difíciles del año. Que le vaya bien, buenos días. Muchas gracias. Ojalá que no haya paro en su oficina. No. Ya que le vaya bien. La pausa y volvemos con el Rat Pack con la mesa de editores.